Muy buenos días y bienvenidos a otro episodio de Ganadería en Movimiento. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Pablo Aceves Vives. Pablo es doctor en Ecología y Medio Ambiente por la Universidad Autónoma de Madrid desde 2010 y forma parte del Grupo de Ecología y Conservación de Ecosistemas Terrestres de la UAM, donde ha centrado sus estudios en áreas como la ecología de vertebrados terrestres, biogeografía, macroecología y ecología agraria. Entre sus publicaciones recientes, especialmente una de la que vamos a hablar de finales del año pasado, destacan estudios sobre la conservación de herbívoros silvestres y la gestión de producción ganadera. La trayectoria de Pablo refleja un compromiso continuo con la investigación y docencia en ecología, enfocándose en conservación de biodiversidad y la gestión sostenible de los ecosistemas terrestres y el papel que juega la ganadería en esos ecosistemas terrestres. Pablo, muy buenos días y muchas gracias por estar hoy en el podcast con nosotros. Muy buenos días, Alfredo. Es un verdadero placer estar o pasar un rato con vosotros a ver qué hablamos, qué podemos hablar. Pues lo primero, Pablo, preguntarte un poco sobre qué es decir, tu trayectoria, qué te llevó a especializarte en la investigación de ecología y luego dentro de la ecología, digamos, esta parte de más vinculada a la ganadería. Bueno, es una pregunta muy interesante. En realidad yo empecé haciendo un poco de historia, trabajando con ecología microbiana en acuíferos, o sea, nada que ver. Wow, nada que Pero ver. en un momento determinado me propusieron un cambio muy importante, trabajar en Argentina, en un espacio Ok. protegido, en zonas desérticas donde había grandes vertebrados, fauna silvestre y donde había también vacas, unas vacas Claro. casi en régimen asilvestrado. Y entonces ahí se empezó un poco a gestar el interés de, por una parte, los problemas de conservación que se dan en el territorio, en espacios protegidos, en zonas que son visitadas por turistas, que tienen especies de interés de grandes vertebrados para la conservación, pero que también no dejan de ser zonas en las cuales la matriz o estos espacios protegidos están insertos en zonas donde el uso dominante es el uso agrario. Y eso es lo Claro. que, dio lugar un poco a esos inicios, digamos, de grandes vertebrados, empezar a pensar en la ganadería e incluso en los conflictos que se pueden dar. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Nosotros nos llamó mucho la atención, ¿vale? Un artículo, bueno, tuyo y de otros colaboradores, que salió a finales de diciembre en la revista, en la British Ecological Society, en una revista británica. Voy a intentar traducir el nombre del artículo, ¿vale? Pero bien en español dice algo como revelando las interacciones entre humanos y fauna silvestre, ¿no? En el contexto del abandono del pastoreo de ganado y el regreso de grandes carnívoros, ungulados y buitres, una perspectiva de las partes interesadas. Para quien sepa inglés y lo quiera revisar, Unveiling Human Wildlife Interactions in the Context of Livestock Grazing Abandonment and the Return of Large Carnivores, Ungulates and Vultures, a Stakeholder Perspective. Si yo he entendido bien, hemos leído con mucho interés, o sea, en lo que te enfocas en este artículo es analizar, digamos, desde una perspectiva eh, humana, no solo animal, sino es decir, de las personas que viven en entornos rurales y las distintas partes interesadas, digamos, este conflicto que estamos viviendo en España y en muchas partes de Europa entre, digamos, el uso ganadero o los distintos usos ganaderos de determinadas zonas y la recuperación, entiendo, de especies como puedan ser el lobo, el oso, etcétera. ¿Estamos en lo correcto? Eso es, efectivamente. Bueno, Cuéntanos un poco sobre el artículo. Bueno, pues varias cosas. En primer lugar, efectivamente, y como bien ha señalado Alfredo, no soy el único autor. Esto es un trabajo que, para que la gente que no lo sepa, en ciencia y como trabajamos fundamentalmente es en grupo. O sea, que de alguna manera yo he sido quien he liderado el trabajo, pero no soy, o sea, es un trabajo, digamos, que sale de la cooperación de varios compañeros y compañeras. Eso por una parte. Luego, otra cosa muy interesante que creo que mencionas es trabajos en ciencia y especialmente ecología. Tradicionalmente uno, pues en este caso, abordaría los trabajos de en qué medida
las especies de fauna silvestre pueden interaccionar con las especies de ganado doméstico y ver si realmente hay algún tipo de interacción ecológica negativa. Esos trabajos están muy bien, pero lo que vemos dentro de una disciplina que es la biología de la conservación, que trata de abordar los problemas que tiene que tiene la biodiversidad, es que muchos de los problemas o conflictos que surgen es precisamente por nuestro papel o por nuestras actividades. Es decir, que son los conflictos que tenemos con la fauna silvestre pues se deben a nuestras actividades y, por tanto, incorporar el papel de los seres humanos, o dicho de otro Claro. modo, preguntar qué piensan las personas afectadas, los ganaderos y ganaderas, los agentes forestales, la gente, los científicos, la personal de la administración, estos procesos que se están dando, pues es muy importante, porque si lo que pretendemos es resolver conflictos o resolver posibles problemas, pues hay que contar con las personas, sería la máxima. Totalmente. ¿En qué zona, o sea, digamos, en qué zonas se ha basado tu investigación y con qué, digamos, con quién has hablado para, digamos, captar esta especie de pulso sobre ese conflicto que está ocurriendo en muchas zonas? Pues mira, en realidad nosotros trabajamos en Madrid, de hecho yo, como decías, pertenezco a la Universidad Autónoma de Madrid y tener un laboratorio natural en el entorno de Madrid y de la ciudad de Madrid y de la universidad, pues facilita mucho las cosas, aunque también estamos trabajando ahora en otras zonas, en Tierra de Cameros, en Mm. La Rioja y en Cordillera Cantábrica, pero este trabajo en particular lo hacemos en Madrid. En el entorno de Colmenar Viejo, que es un municipio con una clara vocación ganadera, a 30 kilómetros de Ujú. Madrid, forma parte del área metropolitana, no es un municipio rural, pero insisto en el que la ganadería extensiva sigue teniendo un Sí, papel sí, muy sí, claro. relevante, muy relevante. Y luego otra zona que nos parecía muy interesante, que es lo que se conoce como Sierra del Rincón o Sierra Norte de Madrid, Ujú. eh, en el norte de la comunidad, al este de la A1, y es una zona que también tenía una clara tradición ganadera, de ganadería en régimen extensivo, también ganadería ovino, pero que los procesos de abandono rural pues han sido y son mucho más acusados. Entonces, digamos que nos permitía tener dos zonas cerca, lejos de Madrid, las dos con actividad ganadera, en la Sierra del Rincón, y que de alguna manera ambas estaban sufriendo o sufren un proceso que es muy común y que revela el título del trabajo que mencionabas. Hay un proceso generalizado en España, pero también en muchas otras partes de Europa, que es que un fenómeno, digamos, demográfico, nos vamos concentrando cada vez más en las ciudades y, sin embargo, el medio rural va quedando abandonado. El caso de Madrid es muy Ujú. singular porque somos 7 millones de habitantes, pero si uno pasa a Guadalajara, Segovia, Cuenca, Teruel, pues es muy claro. Entonces, el objetivo es ver un poco, o en estas zonas, qué está pasando con esos procesos de abandono en las actividades tradicionales y lo que sucede, que es que a medida que hay menos ganadería, pues un proceso natural que vemos, que más surge de manera espontánea, que es, probablemente nos hemos dado cuenta cualquiera que ha ido al campo, cada vez hay más matorrales, zonas donde había Claro. pastizales o zonas de cultivo, pues como que se van cerrando, ¿verdad? El bosque es más espeso, y eso facilita la recuperación de las especies objeto de estudio, nuestras especies de objeto de estudio, fundamentalmente de carnívoros como el lobo, que es el gran beneficiado del Vale. abandono rural, y también además la recuperación de ungulados silvestres, por ejemplo, corzo, jabalí, que además son presas del lobo, con lo cual el lobo tiene alimento. Y luego el buitre, que tampoco está muy claro, pero bueno, las poblaciones de buitre también por cuestiones de conservación están aumentando. Eh, y eso es un caldo de cultivo muy interesante porque se generan esas tensiones y esos conflictos de los que ya anticipábamos hace unos minutos. Vale, o sea, nos queda clarísimo. Además, nosotros, bueno, tenemos en ambas zonas, o sea, como bastantes clientes, especialmente la zona de Colmenar, pues obviamente nosotros también tenemos, tenemos oficina en Madrid y es una zona que conocemos bien.
Entonces, entiendo que últimos años o últimas décadas, justamente por ese abandono, o sea, o por ese retroceso ganadero, digamos, más presencia de otras especies, especialmente el lobo, digamos, y ahí empieza o se hace más visible el conflicto. Digamos, ¿quiénes son las partes dentro de ese conflicto? ¿Quiénes son los principales afectados? Bueno, el conflicto es coral, quiero decir, intervienen muchos actores, pero claro, digamos que los que claramente identificamos, por una parte, son las personas perjudicadas, en este caso el sector ganadero, que es quien sufre los ataques o los daños por parte del lobo, y luego también la administración, que es un poco el organismo responsable de la gestión de la fauna silvestre y a la que se le pide que reaccione por parte del sector Ujú. ganadero, porque, bueno, si el sector ganadero, ¿qué es lo que dice? Si queréis que haya lobos en el medio natural, pues tendréis y no queréis que desaparezcamos, habrá que tomar cartas en el asunto, por decirlo así de manera coloquial. Y luego hay otra Mm. serie de actores que también son importantes, pues, por ejemplo, son importantes las organizaciones ecologistas, tienen Claro. un papel también relevante. Es importante también, por ejemplo, los agentes forestales, que son, digamos, son Claro. las personas responsables en el medio rural de, por ejemplo, cuando hay ataques o quienes certifican o hacen el peritaje son los agentes Claro. forestales. Y luego, lógicamente, también es importante la academia, la investigación, la universidad, los científicos, porque de alguna manera tenemos que evaluar esto que está sucediendo, tenemos que cuantificar, tenemos que poner números y tenemos que, más allá de la intensidad de las reacciones, de acciones y reacciones que se producen, pues hay que poner un poco de luz o arrojar un poco de luz y números para ver en qué medida pues esto verdaderamente se está dando eso, o poder dimensionar el problema. Claro. Pablo, me interesa preguntarte sobre todo porque eh, este es un tema bueno, los que trabajamos en ganadería, o sea, conocemos bien y es un tema muy sensible y en el que es difícil también desde nuestro, ¿sabes? Desde nuestro lado, pues claro, no tener una implicación muy emocional. Con lo cual nos interesa hablar mucho contigo, que desde el punto de vista académico, digamos, tienes una visión un poco más, ¿sabes? Quizás más externa. Eh, es decir, ¿qué políticas se pueden hacer que realmente sean efectivas? O sea, ¿es algo que habéis pensado como parte de esta investigación? Es decir, ¿cuáles son las políticas que sí sirven para llegar a un mejor equilibrio? Vale, bueno, tengo que decir que en realidad estos trabajos emanan un poco porque, digamos que para mí el sector ganadero en régimen extensivo, precisamente por los valores que tiene la ganadería extensiva, por los paisajes que genera, por la importancia que tiene, por ejemplo, en un contexto de Ujú, cambio climático, precisamente el consumo que hace de biomasa vegetal el ganado en régimen extensivo, digamos que son los mejores bomberos que tenemos. ujú, Empatizo completamente con los ganaderos y ganaderas. O sea, cuando a mí un ganadero o ganadera me dice es que a mí el lobo me ha atacado a un ternero o a una vaca que estaba pariendo, es que, y ves cómo te lo cuenta, entiendes que efectivamente, que no es un número, que es casi como, son ujú. como hijos, ¿no? Sí, Y sí, en ese claro, sentido, claro. eh, pues toda mi empatía, porque evidentemente son, o sea, como he hablado con muchos ganaderos, el dolor que sienten, la tristeza y la impotencia por los ataques o por los daños, que muchas veces no son ataques, son simplemente el hecho de que esté o que hace hacer que un lobo, una manada, a un rebaño, pues puede hacer que aquellas hembras que estén preñadas, pues que aborten, aunque no haya habido ataques, ¿no? Ujú, Eh, bueno, dicho esto, y mi labor o nuestra labor fundamentalmente es por encontrar un equilibrio que permita que la ganadería extensiva siga estando, o sea, no renunciamos a la ganadería extensiva. De hecho, una de las apuestas más importantes que hacemos es, o que se debe hacer, es apostar
por la ganadería extensiva en el sentido de ponerla en valor, o sea, ponerla en valor Ujú, socialmente, ¿vale? Por los valores ujú. ambientales, sociales, y tiene que haber un reconocimiento. Tiene que haber un reconocimiento porque la realidad del sector yo hablo del sector ganadero en régimen extensivo, insisto, Sí, sí, es el que conozco, ¿no? claro, claro. Pues en realidad es un sector que uno ve las estadísticas anuales publicadas por el Ministerio y cada vez hay menos explotaciones en régimen extensivo, fundamentalmente explotaciones familiares, que en general el relevo generacional es muy bajo, que la carga de burocracia es muy elevada y que muchas veces pues tiene que competir con productos cárnicos de terceros países que a lo mejor tienen unos estándares o que siguen unos estándares, unas exigencias que no son las mismas que aquí. Entonces, digamos que una parte fundamental de nuestra apuesta es por reconocer el papel que tiene la ganadería extensiva, ponerle en valor y una cosa fundamental, que se pague si queremos realmente productos de calidad, de cercanía, pues que se pague por ello, que se pague y que se Mm, reconozca lo que vale. Eso digamos que es un elemento fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque en el fondo, yo lo expreso de esta manera, lo que hemos detectado, salvo en explotaciones muy concretas y en determinadas zonas de España, en realidad los ataques de lobo no son el problema al que se enfrentan las explotaciones. En realidad yo digo que es la puntilla que remata el sector o es la gota que colma el vaso, pero no es el verdadero ujú. problema. Puede haber explotaciones donde los ataques sean reiterados y que generen unos problemas tremendos, pero no suele ser, en general no suele ser así. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que haber, pues, por una parte, insisto, reconocer y pagar digamos, al sector como se merece para que sean explotaciones rentables. Y en relación con los ataques de lobo, creo que con los ataques de lobo o de otras especies o problemas que pueda haber con la fauna silvestre, primero, si tienes ataques, tiene que haber unas medidas compensatorias, unas medidas Ujú, que indemnicen por esos daños, porque claro, o sea, lo que no puede ser es que el ganadero o ganadera asuma los costes de las pérdidas de su animal, claro. lo que supone y eso es Mm, fundamental. Además, no solo tiene que pagarse por parte de la administración, sino además que tiene que hacerse de una forma ágil. Lo que se quejan en general claro. desde los ganaderos es que es un proceso muy proceloso, lento y pues que no facilita las cosas. Por tanto, indemnizaciones a la altura de las circunstancias y también cuya gestión o tramitación sea ágil. Una segunda consideración muy importante es cómo minimizo los ataques cuando no se han producido todavía. Para ahí las medidas preventivas son fundamentales. Y de hecho, no solo en la Comunidad de Madrid, se ha visto, y en España y en otros muchos países, se ha visto que la mejor herramienta, digamos, son unas buenas medidas preventivas, que dependerán o que pueden variar dependiendo de la localización de la explotación, de las características de la explotación, pero esas medidas preventivas es fundamental también que la Administración las financie. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, de la adquisición de perros mastines. El perro mastín se ha visto que es el mejor aliado para reducir o minimizar los ataques de lobo. Por lo tanto, la adquisición de mastines e incluso la manutención, si tienes un rebaño importante, necesitas también un número Ujú, importante de mastines. Y a lo mejor un mastín al año te puede estar costando al año, no sé, 300, 400 euros de alimentación. Entonces, eso es claro. importante. También es importante, y esto depende de las comunidades autónomas, que el mastín se considere como un animal de trabajo y no Claro. como un animal de Como compañía. un- ¿Por qué? mm, Pues porque si yo voy por el campo, voy por la Sierra de Madrid y a mí me obligan, porque no se considera animal de trabajo, a llevarlo atado, ¿de qué me sirve este animal? ¿Vale? claro, claro. Entonces tiene que ser considerado como un animal de trabajo. Las medidas preventivas también tienen que ser para ayudar, por ejemplo, a financiar pastores eléctricos, Claro, vallados electrificados, es decir, claro. medidas que también contribuyan a minimizar los ataques. También son importantes, por ejemplo, y creo que trabajáis con ello, los collares GPS. Tener, Claro, claro. digamos,
que la administración ayude a adquirir collares GPS para tener a los animales marcados y saber dónde están, pues también ayuda muchísimo. No solo Sí, saber dónde claro. están, sino que muchos de estos, GPS también pueden registrar cambios en la actividad de los animales y te pueden Correcto. dar información acerca de si los animales están nerviosos porque puede haber un lobo en las inmediaciones o demás. Entonces, yo creo que ese tipo de cuestiones son fundamentales. Financiación de medidas preventivas, Ujú. porque lo que se ha visto es que cuando se implementan medidas, en muchos casos consigues reducir a cero los ataques. Claro, Wow. eh, hay ganaderos o ganaderas que te van a decir que no es verdad o que no es posible. Es verdad y es posible, pero hay en casos en los que no es así. Eh, También el ganadero o ganadera también tienen que cambiar la forma en que manejan el ganado. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. No es lo mismo manejar el ganado como lo has hecho tradicionalmente cuando no estaba esta especie a cuando te la encuentras. Y hay cosas que son importantes, o sea, pasar más tiempo con el ganado, planificar los partos, cuando los animales estén pariendo, acompañarles en el parto. Que los animales duerman en la medida de lo posible, sobre todo el ganado menor que es posible, en sitios cerrados con vallados eléctricos. Esas medidas también ayudan un montón a minimizar Claro, claro. los daños. De hecho, es muy interesante, y esto es otro de los resultados que también nos gustan, y es que cuando los ganaderos son de nueva incorporación o, como yo digo, de nueva generación, se han incorporado al sector sin que sus padres o abuelos fueran ganaderos, en general suelen ser o estar más abiertos a cambiar el modelo de gestión tradicional de tal manera que responden mejor en aquellas zonas donde hay presencia de lobo a los posibles ataques. Por el contrario, aquellos ganaderos que lo traen, digamos, son ganaderos, una estirpe familiar de ganaderos, que han hecho las cosas de una determinada manera y que lo han hecho cuando no había lobo, pues claro, que cambien la forma de manejar su ganado les cuesta bastante. Pero hay que cambiar, o sea, no puedes comportarte o no puedes gestionar el ganado de igual manera. Y fíjate que con este tipo de medidas, que son varias, que unas atañen a la administración, pero otras también atañen a la propia gestión ganadera, pues se consigue reducir, minimizar los ataques y que, bueno, probablemente no consigas llevarlo a cero, pero Sí, pero probablemente consigas reducir mucho los ataques. eso lo habéis visto claramente en la zona, pues en esta zona donde habéis estudiado más en detalle de Sierra de Madrid, es decir, ganaderos dentro de una misma zona que, digamos, algún ganadero, gracias digamos, a proactivamente tomar más medidas, haya conseguido reducir, o sea, reducir significativamente los ataques. Absolutamente, Qué absolutamente. bueno. Nosotros, Mm. de hecho, hemos visto que fíjate que en nosotros yo empecé a ir en 2013 a la Sierra del Rincón, Mm. en Colmenar Viejo, desde hace muy poquito se oye al lobo, ¿vale? Que está el lobo, pero algún ataque ha habido, algún atropello en la carretera, pero digamos que donde sí está, parece que hay una manada sentada es en la Sierra Norte, en la Sierra del Rincón, Ujú. y allí los ataques, bueno, yo desde 2013 hasta ahora, pues al principio en 2013 he oído, alguien me ha dicho que hay lobo o que he visto al lobo, pues en eso, en 11 12 años, pues ya la mayoría de los ganaderos han incorporado mastines, muchos tienen pastores eléctricos, acompañan Claro, el ganado. Hay algunos también que han introducido collares GPS y las claro, personas que dicen que se han cambiado su gestión o el manejo ganadero, que han introducido mastines, que son conscientes de que el lobo está y que no se va a poder erradicar, han conseguido, y te lo dicen, minimizar los ataques. Y además es muy curioso, porque el ganado menor es mucho más vulnerable que el ganado mayor. O sea, un lobo en principio a una vaca, un adulto, no difícilmente lo ataca, iría más a por terneros.
con lo cual digamos que el ganado vacuno es menos susceptible a los ataques que una oveja o una cabra. Y curiosamente, muchas veces lo que estamos viendo es que son o se producen más ataques en aquellas ganaderías de ganado mayor, de ganado vacuno, porque tienen una gestión, digamos, más tradicional. Los animales están en el campo, en general no van a ver todos los días a los animales, o los animales están cuando paren, a lo mejor no están los ganaderos, en fin, que sí que hemos visto que esa forma de gestión, digamos, más tradicional familiar que se da en el vacuno frente al caprino bovino, pues puede estar o teniendo más daños, cuando en principio es mucho menos vulnerable. Claro. Claro, claro, claro. Respecto a, claro, has hablado en concreto de una especie, del lobo. ¿Habéis ampliado o queréis ampliar, digamos, en otras zonas, en cornisa cantábrica, etcétera, a interacción con oso, que es también otra especie donde genera problemas de convivencia con el ganado? Bueno, de hecho, aunque este trabajo, como decíamos antes, se ha desarrollado en Madrid, en la Sierra de Madrid, tenemos un proyecto que nos han concedido recientemente y, claro, una de las zonas en Cordillera Cantábrica, claro que hay oso bueno, pues también tenemos intención de trabajar. Es verdad que la densidad de osos es menor, los Menor, ataques claro. por oso son menores, pero también es muy interesante, es muy interesante. De Ujú. momento no estamos haciendo esa parte, pero desde luego no lo consideramos y probablemente lo abordemos en el próximo Sí, sí. año. Sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues Pablo, la verdad, vamos, a mí se me ha pasado el tiempo volando. Ha sido de verdad un gusto entender también tu visión tan articulada sobre por qué es importante defender la ganadería extensiva y me parece también una visión eh, también muy constructiva respecto a qué debe hacer la administración, qué puede hacer el ganadero respecto a esta problemática. Así que de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y ojalá tenerte pronto de nuevo en el podcast. Pues Alfredo, lo mismo digo, ha sido un auténtico placer compartir estos minutos contigo. Me he sentido muy a gusto, así que cuando queráis podemos volver a hablar, porque esto es un tema que, como bien sabes, es un tema muy candente, que da mucho de sí y que lo que se necesitan son voces pausadas, reflexivas, porque el contexto que tenemos ahora es muy diferente al que teníamos hace 50 años. Cada vez las sociedades son más urbanitas, pero al mismo tiempo el ideal de la naturaleza pristina Ujú. está y el amor por especies, aunque como el lobo u otras especies, está un poco en el ideal de naturaleza, y esto ha llegado para quedarse. Entonces, Ujú. creo que tiene que haber un esfuerzo muy importante por todas las partes. En otra época erradicábamos el lobo y ya está, pero ahora digamos que la situación ha cambiado mucho y es importante entender a todas las partes para y resolver los conflictos. Y yo creo que sí se puede. El mensaje más positivo, porque si no se afronta de esta manera, si no se piensa que se puede resolver, entonces los enfrentamientos van a continuar y quien va a salir perdiendo, ¿sabes quién es, Alfredo? Yo creo que El no va a ser ganadero. el lobo, va a ser el ganadero. Totalmente. El que se va a acabar extinguiendo va a ser el ganadero en régimen extensivo. Totalmente. Muy buena reflexión final. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a ti. Buenas tardes.